Bueno, a continuación, como les decía, para dar inicio a la exposición, les quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Alicia Fuentes, es psicóloga con un magíster en intervención psicojurídica y forense de la Universidad Diego Portales y un magíster en investigación en psicología de la Universidad Alberto Hurtado. También es diplomada en entrenamiento en entrevista forense de niñas y niños por la Universidad de Griffin en Australia, en Derechos de la Infancia y Adolescencia en la Universidad de Talca, en Niñez y Políticas Públicas de la Universidad de Chile en Técnicas de Peritaje Forense Psicosocial, en Víctimas de Delitos de Violencia de la Universidad de la Frontera y en Pericia Psicológica Forense en el marco de la Reforma Procesal Penal de la Universidad Santo Tomás. Además, es instructora para la formación en relación a la ley número 21.057 sobre las entrevistas videograbadas a niños, niñas y adolescentes. Y también es docente y relatora en temáticas relacionadas con el abuso sexual infantil, técnicas de entrevista y vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes, además de ser directora de la consultora Justicia e Infancia. Así que, sin más que decir, les dejo con la profesora para que puedan comenzar y espero que tengan un muy buen seminario. Excelente. Muchas gracias, Constanza, por la presentación, por este encuadre inicial, ¿cierto?, de lo que estamos haciendo hoy día. Ahí también los saludé, las saludé a todas, a todos los que están hoy día. Somos más de 150, 171 hasta ahora, así que buenísimo. Generalmente este número va como subiendo. Así que les agradezco un montón, como les decía antes, que estén acá en este espacio. Em, También a las personas que están en algunas regiones que están más complicadas, por ahí Coquimbo, La Serena, ¿cierto? Regiones que están con hartos problemas, así que también se les agradece que estén hoy día por acá. Así que muchas, muchas gracias. Y vamos a empezar entonces, aprovechando el tiempo, como dice Constanza, porque se nos hace siempre cortito. Es verdad, estamos en seminario y además que el seminario dura conmigo aprox hasta las 9 más o menos, ¿cierto? Con mi presentación, con las preguntas que ustedes hagan después, que tampoco podemos abordar todas las preguntas. Generalmente tenemos tres preguntas al final. A veces se quedan muchas en el tintero, pero tenemos tiempos acotados. Pero después también está este sorteo de una beca, así que también invitados para eso. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Metapericia psicológica, ¿cierto? Quiero primero, tenemos dos seminarios para este curso de la metapericia. Este es el primero y aquí quiero revisar estándares internacionales. ¿Los hay? ¿Existen? ¿Cuáles son? También a nivel nacional para la evaluación crítica de la prueba pericial. Y aquí, como yo les comentaba hace unos minutos atrás, la idea es que podamos verlo, bueno, yo lo veo desde la psicología, porque soy psicóloga, ¿cierto? Es mi pertenencia disciplinaria, pero también, por supuesto, que creo que compartimos mucho en común también con trabajo social, así que creo que en ese sentido es útil tanto para la psicología como para el trabajo social. Vamos entonces a empezar. ¿Por qué hablamos de metapericia? Bueno, sabemos, ¿cierto?, que la prueba pericial en general, a nivel de la psicología, del trabajo social, ha tenido en las últimas décadas, sobre todo, una influencia muy importante en las decisiones judiciales. Yo hace varios años atrás trabajé en diferentes lugares públicos, servicios públicos, donde hacía pericias principalmente en el ámbito penal, causas judiciales por delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. Y prácticamente, por lo que se podía también ver, lo que también se conversaba con la fiscalía, era como casi como excluyente que en cada causa judicial en esos delitos hubiese una pericia psicológica, digamos, de credibilidad. Bueno, ahí han pasado también por varios nombres eso. Era como que si no estaba esa pericia, se caía un poco el caso. Entonces, ahí vemos también que en algunas materias, en algunos ámbitos, hay una fuerte influencia y también a veces una dependencia, incluso en algunos casos respecto de las pericias. Pero, como toda evidencia científica, ¿cierto? También requerimos de mecanismos que permitan evaluar la calidad de esa evaluación, la consistencia metodológica, que es fundamental, y la adecuada fundamentación de la pericia, de la evaluación pericial que se está haciendo. Además, sobre todo en el ámbito psicosocial, y acá psicólogos y trabajadores sociales también compartimos esto, estamos también involucrados en algunos ámbitos específicos, mucho en el ámbito de la justicia de familia,
mucho también en el ámbito de la justicia penal, también en causas civiles, también en causas laborales. Yo diría que las dos primeras son donde más estamos presentes. Y en ese sentido, las conclusiones de una pericia psicológica pueden influir significativamente. No son vinculantes, eso quiere decir que lo que yo exprese en un informe pericial o lo que después yo exponga en un juicio oral, no es que el juez o los jueces de la causa tengan que de alguna forma tomar esas conclusiones de mi evaluación y llevarlas como a sus argumentos o a sus incluso resultados o decisiones, pero sí pueden influir y de manera importante en muchos casos, ¿cierto? Lo que decimos los psicólogos y los trabajadores sociales en causas, digamos, bastante diversas, ¿cierto? Tanto en el ámbito de familia como, que en muchos casos también es proteccional, en causas de BIF, en causas respecto de cuidado personal, relación directa y regular, delitos de diferentes tipos de delitos también en el ámbito penal, etcétera. Entonces, en consecuencia, no es suficiente que el informe exista. Ok, se hace un informe, pero también podemos examinar cómo fue construido el informe, sobre qué evidencia se sustenta y qué grado de confianza puede merecer también ese informe. La metapericia entonces surge precisamente como un mecanismo orientado a revisar críticamente el trabajo pericial, fortaleciendo la calidad de la prueba y favoreciendo decisiones judiciales mejor fundamentadas. Habría que ver también cómo es nuestro escenario, ¿cierto?, actual y pasado, de, digamos, años pasados, respecto de las metapericias. Yo he tenido la oportunidad de ser metapericiada y también de hacer metapericias. Y yo parto de la base, de la premisa de que la metapericia, como también lo señalan algunos autores que yo les voy a mostrar ahora, no se hace con una intención de atacar a otro perito. Es más bien o debería ser pensado tanto por quien hace la metapericia como por quien también recibe, digamos, esa metapericia, como una especie de revisión de calidad. Y debe hacerse así, de manera muy rigurosa, de manera imparcial. Yo debo decir que en mi experiencia personal he visto algunas metapericias que he recibido también de equipos de los que he trabajado donde quizás no hay tanta rigurosidad en ese sentido. He visto metapericias que son copy-paste, copiadas y pegadas de otras metapericias que ya vi de la misma profesional, el mismo profesional. Entonces ahí uno dice, puede ser un muy buen elemento cuando realmente está hecho de forma rigurosa, siempre pensando en ese informe, en esa evaluación que se hizo y no en atacar a otro perito o no en, digamos, favorecer a una de las partes. Esa es mi experiencia hasta ahora, para contarles también un poco desde dónde hablo. La psicología y la evaluación psicológica no es una opinión personal, no es una opinión del perito, no debería serlo, ¿cierto? Eventualmente una metapericia podría incluso detectar esas opiniones personales en un informe, eventualmente sí. La evaluación psicológica pericial tiene que cumplir requisitos de ser una evaluación objetiva, o sea, eh, clara, determinada hacia un objetivo, transparente, y eso también se ve muchísimo respecto de la metodología, o sea, hay que ir en una pericia dando cuenta del paso a paso de lo que uno hizo. La replicabilidad relativa, ¿cierto? Esta idea de que una metodología bien explicada en el paso a paso podría permitir que otro perito, ¿cierto? Eventualmente tome la misma metodología, siga los mismos pasos y debería llegar a las mismas conclusiones. También desde la fundamentación científica, esto es un proceso que debe seguir también esa lógica y sobre todo con una coherencia metodológica. Entonces, esto acerca, por supuesto, mucho más una pericia o una evaluación pericial, a un razonamiento científico, más que una apreciación clínica espontánea o con esto no quiero señalar que lo clínico sea menos riguroso, pero en la clínica tenemos también más espacio, ¿cierto? Los que hacemos o los que hacen intervenciones psicológicas desde la clínica tienen espacios para poder ir corroborando apreciaciones que eventualmente pueden ser quizás más iniciales, más aproximadas. En lo forense tenemos poco tiempo para eso y tenemos que trabajar de manera mucho más, creo yo, precisa en ese sentido. Tenemos menos posibilidades en la actuación pericial de hacer eso.
¿Y por qué necesitamos mecanismos de control? Porque pueden haber diferencias entre peritos, porque efectivamente ocurren los errores metodológicos, los hay, no es algo que tengamos que desconocer, es parte de, y una metapericia bien hecha con esa intención, ¿cierto?, de que sea una evaluación de calidad de una pericia, podría también enseñarnos, ayudarnos en ese sentido, porque también somos personas y las personas tenemos sesgos, todas las personas usamos atajos mentales respecto de ciertas categorías. El problema es cuando esos sesgos pueden estar también involucrándose de alguna manera en una pericia. También puede ser que se utilicen incorrectamente algunos instrumentos o que las conclusiones a las que llega, por ejemplo, una evaluación estén poco fundamentadas o no estén bien articuladas con todo lo que dice un informe. Entonces la metapericia debería estar orientada a esto, a buscar justamente revisar estos aspectos en un informe pericial, que generalmente es lo que evalúa las metapericias. Bueno, y yo les quiero, porque hemos hablado de metapericia, ¿cierto? Pero antes de avanzar y de hacer también incluso algunas distinciones conceptuales, yo les quiero preguntar para ustedes, ¿qué es una metapericia? Entonces los voy a invitar a, a que vayan a esta página. Lo voy también a dejar aquí en el chat, menti.com, así como menta, pero con i, menti.com. El código que ustedes tienen que poner, quienes quieran participar, por supuesto, es el 75980596. También lo voy a dejar aquí en el chat porque después tengo que salir de la presentación para ir a la página de Menti. Y la pregunta es sencilla, ¿qué es una metapericia? Y ustedes contesten con un concepto, no con una frase o una explicación larga, sino como, aquí les doy ejemplos cualquiera, así como, es una revisión, es un análisis, no sé, lo que a ustedes se les ocurra respecto de metapericia, ¿cierto? O lo que tengan como más fresco, al hablar de metapericia, lo puedan ahí ustedes poner en esta, vamos a hacer una especie de nube de ideas para ver qué es lo que más se repite, cuáles son los conceptos que más asociamos a metapericia cuando estamos entonces hablando de estas temáticas. Les dejo entonces ahí, menti.com, pericia de pericia. Interesante. Ya, pero pónganlo en menti.com. Si no pueden hacerlo en menti.com, me lo dejan aquí. ¿Ya? Interesante que Luis puso ahí contrainforme. Ya, interesante. Hay varios conceptos ahí que empezamos a revisar. Yo voy a dejar de compartir, pero tienen la página y el código en el chat y voy a ir a ver la página de Menti, a ver si ya tengo algunas respuestas. Y también se lo voy a mostrar a ustedes. Deme un segundito, voy aquí a refrescar y parece que todavía no aparece nada, pero voy a esperar y les voy a compartir mientras la pantalla. Bien, somos casi 200 personas. Buenísimo. Va, les compartí de nuevo mi presentación, perdón. Voy a dejar de compartir esto, voy a compartir la página de Menti. Ahora sí, por acá. No tengo todavía ninguna respuesta. Voy a poner aquí igual por si acaso la presentación. Ahí también tienen el código QR, tienen... Me dice como que está esperando por los participantes. Qué raro, no me deja entrar, dice. Bueno, si no nos resulta acá, qué raro que no deja ingresar. A ver, voy a mirar. Y si no, nos simplificamos la vida y lo hacemos por acá, por el chat. A ver. Ahí apareció. Parece que estaba como medio lento. Ya, pero ahí tengo respuestas. Sí, yo creo que como que, no sé, ¿cómo hay dos códigos? No sé si hay dos códigos. Voy a mirar. Bueno, veamos aquí. Tienen toda la razón, es como que hay otro código ahí. Quizás se actualizó. Toda la razón, gracias por avisarme, porque había anotado otro código. Entonces aquí tenemos el 71195709. Gracias porque alguien avisó por ahí en el chat. Entonces era otro, otro código. Ya, buenísimo. ¿Qué es una metapericia? Tenemos ahí, se fijan, lo que está al medio y más grande es lo que más se repite. Revisión, revisión crítica, y aparece alrededor también algunos otros elementos, revisión cautelosa, revisión exhaustiva, mecanismo de revisión, como que revisión es la palabra ahí que más se nos está repitiendo con diferentes matices, ¿cierto? Análisis de variables, súper.
Cognición, interesante. ¿Ya? Evaluación, buenísimo. Revisión crítica, análisis de variables, perfecto. Procedimientos, mecanismos de revisión, verificación, supervisión, interesante. Crítica, reflexión, auditoría. Miren, es como desde la contabilidad, ¿no? Parece un concepto interesante en ese sentido. Sesgos, peritaje de un peritaje, que también alguien lo había dicho antes. Peritaje de un peritaje. Perfecto. Revisando por otro perito, decisión, reevaluación. Voy a anotar ese concepto porque también lo vamos a revisar ahora para saber qué hablamos cuando decimos metaperitaje. ¿Ya? Defensa. ¿Qué más? Estudio de la pregunta, pericial puede ser. Evaluación externa, verificación, asesoría técnica, interesante. Ya, me voy a anotar varios conceptos acá que yo creo que también los vamos a después a ir revisando. Evalúa la evaluación. Bien, ya, lo voy a dejar hasta acá. Después yo igualmente lo que hago cuando comparto la presentación, porque la presentación igual la di para junto con con la grabación, también la deja disponible en la página de DIPA, y yo siempre saco un pantallazo, como para que también podamos mirar, recordar también qué es lo que se construyó entre todos de alguna forma respecto de este concepto de metapericia. Pero han salido aquí conceptos muy, muy interesantes en ese sentido. Bien, sigamos entonces. ¿Qué es una metapericia? Y ustedes dijeron en su mayoría una revisión, ¿cierto? Técnica, metodológica, científica de una evaluación pericial previamente realizada. O sea que hay un primer requisito, es que se haya hecho primero una evaluación pericial, ¿cierto? A una persona o a personas, en algunos casos. Y esta revisión está destinada a analizar la calidad del proceso evaluativo, o sea, cómo se realizó esta evaluación, la pertinencia de los procedimientos que se utilizaron y el grado de sustento de las conclusiones alcanzadas. O sea, si uno lo piensa y ve solamente esta definición, la verdad es que una metapericia es un trabajo científico riguroso porque está evaluando otro proceso de evaluación realizado, ¿cierto? Y quiere evaluarlo desde ese punto de vista, desde una revisión que es técnica, metodológica y científica. Entonces, al metaperito también le debemos exigir justamente un procedimiento, formas, criterios para poder hacer esto. Importante, la metapericia no tiene que entenderse como una simple crítica al informe elaborado por otro profesional. Y esto también es importante entenderlo así, aunque a veces cuesta. Y como le comentaba, yo también he sido, em, o informes míos, uno o dos, pero también estuve en un lugar donde a otros peritos también les revisaron su informe en una metapericia. Y a veces recibir la metapericia es como, uy, alguien me está criticando, me está cuestionando, pero el tema es cómo se hace ese procedimiento. Ya como yo les comentaba, eh, he tenido experiencias disímiles de metapericias que son como no sé, metapericias muy extensas, además de 50 60 páginas, donde hay una mezcla también de criterios, una mezcla em, de los focos que se están haciendo, digamos, tomando también en esta metaevaluación, entonces, o metapericia más bien, más que metaevaluación. Entonces, primero, para el que es perito y recibe una metapericia, no entenderlo a priori como una crítica inadecuada, sino que vamos a ver qué me dice este metaperito respecto de lo que yo hice en mi procedimiento. Y es eso, es lo que yo hice y lo que estoy exponiendo respecto de lo que hice en mis conclusiones. No, no debería ser otra cosa más que eso. Entonces, como nos dicen acá, Huerta Maffioletti, Sofía Huerta, Francisco Maffioletti, que también, bueno, sobre todo Francisco ha trabajado harto respecto del tema de metapericia, nos hablan de que es un análisis técnico que está destinado a determinar si la evaluación original, ¿cierto? Esta evaluación inicial,
cumple con los estándares científicos y metodológicos exigibles para esa pericia. Y no toda diferencia, además, entre peritos significa que uno esté equivocado, que uno de los dos esté equivocado, que uno tenga la razón y que otro no. Pueden existir diferencias legítimas entre profesionales respecto de criterios. El tema es que esas diferencias estén argumentadas. Y argumentadas no desde opiniones personales, por supuesto, sino que argumentadas desde em, el cuerpo también de literatura y de evidencia que tenemos también en el ámbito de nuestra disciplina. Entonces la metapericia no es que sea reemplazar una opinión por otra. ¿Ya? Y aquí también hay un trabajo que creo que se podría avanzar mucho más también respecto de quiénes son los que finalmente escuchan o tienen que analizar una pericia y luego tienen que ver una metapericia, que son los jueces, ¿cierto? Jueces y jueces en diferentes ámbitos. Em, Mi experiencia en metapericias que yo he recibido han sido en el ámbito penal. Y ahí también hay varios elementos, porque yo creo que donde más se ha desarrollado, por lo menos en el ámbito de la psicología, donde más se han hecho metapericias es en el ámbito penal y específicamente en las evaluaciones de niños que han sido víctimas de delitos sexuales, en relación a las evaluaciones de credibilidad o de testimonio. Eh, y también ahí, en mi trabajo con jueces, también lo puedo comentar, a veces se quedan sin herramientas para poder entender, porque básicamente es una pericia o una evaluación pericial y otra, en este caso, es una metapericia que dice que todo lo que se hizo en la primera está mal. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo decido finalmente respecto de eso? Entonces, también algo importante ahí es que pueden haber críticas y pueden haber criterios distintos, pero ahí también siempre es importante que esos criterios estén argumentados. Y entonces la finalidad de la metapericia es determinar si el procedimiento original resulta científicamente defendible. Yo considero en lo personal, desde mi trabajo en el ámbito de la psicología jurídica y forense, que nos falta todavía mucho por desarrollar respecto a las metapericias, ¿ya? De tener más sustento metodológico, de tener una práctica también más responsable, más rigurosa respecto a esto. O sea, es un ámbito que todavía es un desafío disciplinar para psicólogos forenses. La metapericia, de acuerdo, ¿cierto?, a este texto de Gardiner y otros autores, entre esos otros autores también está Maffioletti, que nos plantean que la metapericia constituye una pericia de segundo orden. O sea, tenemos una primera pericia, o tenemos la pericia más bien, eh, inicial, y después tenemos esta pericia de segundo orden, ¿cierto? Y el objeto del análisis no es directamente la persona evaluada en la pericia original, sino que evaluar el trabajo técnico, como ustedes decían, la evaluación de la evaluación, el peritaje de un peritaje, de alguna forma. Por eso es una metapericia, va más allá. Entonces, se podría entender una metapericia como la pericia que conceptúa sobre otra pericia, ¿cierto? Que evalúa otra pericia y desplaza entonces el foco desde la emisión de una nueva opinión clínica, entre comillas clínica, yo diría forense ahí, pero bueno, es lo que aparece en el texto, hacia la evaluación de la calidad del proceso pericial previamente realizado. O sea, no es una opinión respecto de la persona evaluada, y esto es muy importante, si a algunos les toca, porque vi también por ahí algunos abogados, si a algunos les toca leer una metapericia, en las conclusiones de una metapericia solo pueden haber em, análisis, digamos, o ya pronunciamiento más, digamos, técnico final de la pericia, de la evaluación realizada, pero no de la persona evaluada. O sea, no podría yo como metaperito decir en mis conclusiones que la persona en realidad no presenta, por ejemplo, un trastorno X, sino que más bien presentaría otro tipo de alteración. No me puedo pronunciar respecto de la persona que se evaluó porque yo no la evalué. Entonces, ahí, por ejemplo, habría un problema metodológico de una metapericia. Y cuando yo les cuento que las experiencias que he tenido yo, que han sido disímiles, las que no me han gustado mucho, han sido justamente eso, o sea, personas o profesionales que en su metapericia han concluido em, como eh, conclusiones periciales respecto de la persona que se evaluó sin haberla evaluado. Y solamente por el mero hecho de leer un informe. Creo que tampoco eso hay.
corresponde. Como yo les decía antes, entonces, el objeto de la metapericia no es ir hacia la persona evaluada, ¿cierto? Ni tampoco sustituir las conclusiones del perito original por otras diferentes. ¿Ya? Es solamente evaluar su metodología y si esa metodología fue desarrollada adecuadamente de acuerdo a lo que se plasma en el informe. Porque el objetivo es examinar el informe pericial, ¿cierto? Para saber si reúne las condiciones metodológicas, científicas, técnicas, para que efectivamente esas conclusiones, ese pronunciamiento, sean un dictamen confiable y útil para la toma de decisiones en el ámbito judicial. ¿Qué preguntas podría responder una metapericia? ¿La metodología fue adecuada? ¿La metodología para evaluar competencias parentales que utilizó este el perito, son las adecuadas, son las pertinentes de acuerdo a la literatura especializada, la evidencia que hay en este ámbito? Los instrumentos que utilizó en particular, ¿cierto? Porque la metodología es mucho más que eso. Pero los instrumentos, específicamente haciendo un foco en la metodología, ¿eran los pertinentes, eran los adecuados? Las conclusiones, ¿cierto? La parte final del informe, ¿se desprende de los datos, de la información, o de repente nos encontramos con conclusiones que no tienen relación directa con lo que se vio antes en otros apartados del informe? Hay inferencias que son excesivas, que van más allá de lo que aparece previamente en los resultados. ¿Se siguieron estándares profesionales para hacer esta pericia? Estas son generalmente las preguntas que surgen habitualmente, ¿cierto?, en una metapericia, o que son las que deberían contestar los metaperitos. Acá también algo importante respecto a algunas precisiones conceptuales. La pericia, ¿cierto? O la evaluación pericial es la que produce un conocimiento nuevo mediante una evaluación, que evalúa personas. Por ejemplo, yo evalúo a un adolescente que ha sufrido un delito sexual, ¿cierto? Y voy a generar un conocimiento nuevo respecto a esa persona porque es algo que no se había hecho antes en relación a esa persona y en ese caso. Y respondiendo a una pregunta judicial o una pregunta psicolegal, ¿cierto? Por ejemplo, em, ¿esta adolescente presenta daño psicológico compatible con alguna situación de transgresión sexual? Ya, es una pregunta, ¿cierto?, que tengo que responder. Esa es una pericia. La contrapericia es hacer una nueva evaluación, es una evaluación alternativa. También evalúa personas y también responde preguntas judiciales. Esto yo lo he visto muy poquito, pero en mi experiencia, no directamente a mí, pero sí en un lugar donde yo trabajaba, ocurrió esto, que se pidió una contrapericia. Era un caso también bastante complejo. Y lo que se hizo en ese caso fue que la defensa pidió que un perito estuviese presente en la evaluación pericial y luego se pidió igualmente, porque trabajábamos en sala espejo, así que podía estar mirando desde el otro lado del espejo. Y luego también esa perito que hizo la contrapericia también tuvo espacios para poder hacer entrevistas específicamente con esa persona evaluada. Por lo general, la contrapericia se pide de manera, por lo general, posterior. Acá yo lo estoy contando una experiencia donde fue como la perito de la contrapericia observó la pericia, ¿cierto? Porque estaba esa posibilidad, em, como un antecedente para su contrapericia. En el fondo, básicamente era, en ese caso que yo les cuento, dos peritos evaluando lo mismo, el testimonio de una adolescente. La pericia solicitada por la fiscalía, la contrapericia solicitada por la defensa. Lo importante aquí es que se está evaluando al adolescente directamente, ya no de manera indirecta, no se podía, sino que la contrapericia es una evaluación directa. Y la metapericia, esto es lo que estamos viendo ahora, analiza críticamente una evaluación o una pericia que ya fue realizada. Evalúa el trabajo del perito, no evalúa a las personas, y lo que va, ¿cierto?, a definir es la calidad metodológica de la pericia. Cuando hablamos de una metapericia, hablamos de la evaluación básicamente de lo que un metaperito puede, digamos, analizar, que es el informe pericial, ¿cierto? A diferencia de la pericia y la contrapericia, que evalúan directamente a personas respondiendo preguntas, digamos, psicolegales o judiciales. ¿Qué revisa una metapericia? ¿Qué debería revisar?
Primero, cómo está formulada la pregunta pericial. Si concuerda además esa pregunta con las hipótesis periciales. Yo siempre es algo que yo digo cuando hablo de o enseño sobre evaluación pericial psicológica, es que en el informe tienen que estar señaladas las hipótesis periciales. Porque si yo fuese un metaperito y evalúo un informe pericial, psicológico, y no están explicitadas, no están ahí redactadas las hipótesis periciales que ocupó el perito, yo no tengo cómo acceder a eso. Entonces, ya es un error metodológico, no, el no señalarlas, y yo podría desde ahí también señalar que eventualmente, no se utilizaron hipótesis periciales porque tampoco están descritas en la metodología. Entonces, es, digamos, una duda razonable que puede instalar un metaperito. La pertinencia metodológica, ¿cierto? Siempre desde lo que es, también señalamos en la evaluación psicológica, que es el método multifuente, ¿cierto? O el enfoque multifuente más bien, o sea, ocupar diferentes fuentes de información y el multimétodo, pensar también en diferentes instrumentos de evaluación. Cómo fueron seleccionados los instrumentos, si son los pertinentes, los adecuados para responder esa pregunta psicolegal, la calidad de las entrevistas realizadas, las fuentes de información, si son suficientes, si faltó, si fue demasiado, y también con qué criterio. Estoy tomando también digamos, esa opción. Utilización de pruebas psicológicas, integración de los antecedentes y de la información recolectada en la evaluación, el razonamiento forense, el trabajo de las hipótesis, ¿cierto? No basta solamente con mencionarlas, que yo siempre digo hay que mencionarlas en la metodología. O sea, yo leí los antecedentes del caso, los analicé, formulé hipótesis periciales, eso está en la metodología, y digo cuáles son. Y luego cuando respondo, ¿cierto? O más bien cuando concluyo, que es la respuesta a la pregunta psicolegal, yo tengo que mostrar mi razonamiento forense. Yo descarto tal hipótesis porque no se cuenta con eh, indicios suficientes, descarté esta otra y esta de acá es la que en mi evaluación toma mayor fuerza o que se confirma a propósito de tales y tales indicios. Eso es el razonamiento forense. O sea, tiene que quedar explícito, no es algo que queda en digamos, en la cabeza del perito y que después de manera simple o resumida se pone en las conclusiones. Tiene que aparecer ese razonamiento forense. La fundamentación científica de la evaluación realizada, que es una mirada más, por supuesto, transversal, lo mismo que la coherencia interna. Y finalmente también los límites de las conclusiones. O sea, ¿esta persona está respondiendo a la pregunta psicolegal o está en realidad respondiendo de una manera mucho más eh, genérica o está traspasando los límites de su disciplina? Eh, Algo que yo siempre digo, los psicólogos no podemos decir, este hecho efectivamente ocurrió porque nosotros nos fuimos testigos de un hecho, ¿cierto? Estamos evaluando además post-eventos. Podemos decir que lo que vemos, lo que analizamos, lo que obtuvimos de la evaluación es compatible con experiencias de, pero no decir, por ejemplo, directamente que algo ocurrió, porque en realidad ahí ya no estamos actuando como peritos, estamos actuando en realidad como jueces. Hay algunas preguntas en el chat, pero como yo les comentaba, la metodología del seminario es que yo pueda exponer y al final podemos ver 2 a 3 preguntas y ahí lo que se alcanza a contestar. Yo les pido disculpas de antemano porque sé que se hace súper corto esto, pero en general eh, es así para que también puedan ustedes avanzar hacia el final del seminario. Bueno, estándares internacionales de calidad. En general, revisando también, ¿cierto? Digamos a nivel internacional, las metapericias no son muy comunes. ¿Ya? Tampoco es que lo sean en nuestro país, pero las hay, existen, y ahí también por eso también tenemos quizás algunas diferencias o hay algunos elementos que uno pudiese considerar que pueden ser más rigurosos en lo metodológico. Tenemos acá desde el texto de Huerta y Maffioletti que Sofía Huerta, Francisco Maffioletti escribieron em, en el 2007, o sea, tenemos ya, es bastante, pero hay poco escrito además en ese sentido, entonces este es un hito importante. Y además hay cuestiones que siguen manteniéndose en el tiempo, aunque esto sea, digamos, hace casi 20 años. La metapericia analiza el procedimiento, ¿ya? No solamente va a las conclusiones. El procedimiento es fundamental porque es finalmente lo que lleva a las conclusiones. Y esto no es si yo estoy de acuerdo o no con el otro perito respecto del diagnóstico. Es como, yo considero que en realidad este diagnóstico debió haber sido
distinto o no cumple con todos los criterios. Más allá de esa opinión, que no es personal, es una opinión profesional, pero es una opinión respecto de la persona evaluada, lo tengo que yo mirar es la metodología y si las conclusiones están en consideración a esa metodología. Entonces, analizar la metodología utilizada, la pertinencia de las entrevistas, los instrumentos aplicados, la lógica del razonamiento, y la única forma, de alguna manera, de llegar a ese razonamiento es el trabajo de hipótesis, sino cómo puedo llegar a entender cómo razonó el perito, ¿cierto? Es muy difícil si no aparece explícito eso. La coherencia entre resultados y conclusiones y también el sustento científico de las inferencias. Yo me acuerdo hace años atrás, a propósito también del magíster que yo estudié, nos mostraron en un ejercicio. Esto tenía que ver con la declaración del perito en juicio, entonces ya iba un poco más allá porque acá estamos hablando de informes. Pero me parece interesante, en el fondo, lo que dijo la perito, para poder pensar en el tema de las inferencias. Era un caso donde ella evaluó a un joven que había cometido un homicidio en contra de otro joven eh, y estaba en el eh, contraexamen, ¿cierto? Que sabemos que cuando vamos a un juicio oral, hay primero una parte que examina, que es el examen directo, que es la parte que presenta al perito, ¿cierto? Y esa parte quiere que el perito se luzca, que ojalá entregue información clara, precisa, y las preguntas también van para eso, para que ese perito pueda profundizar, ¿cierto? Pueda precisar también sus respuestas. Y después tenemos el contraexamen, donde la otra parte, ¿cierto? Va a intentar con sus preguntas eventualmente desacreditar al perito, su idoneidad, sus procedimientos, etcétera. Es parte de, ya esto tampoco, como digo yo, no hay que tomárselo personal, es parte de, digamos, el trabajo que uno tiene que hacer en este contexto. Y en el contraexamen, a este perito que les cuento yo, que evaluó a un joven que cometió un homicidio en contra de otro, en algún momento ella se sintió como, no sé si cuestionada directamente, algo pasó, pero empezó a tener una actitud también como bastante más agresiva en las respuestas, hasta que finalmente le dice a la defensa, perdón, era la fiscalía en este caso, em, que ella ponía las manos al fuego por la persona que había evaluado, porque conocía a la familia. No es que tuviese un vínculo directo, pero habían algunas amistades de por medio y consideraba que era una buena familia y que tiene que haberle dado una buena educación a este joven. Entonces este joven no, de acuerdo a su opinión personal, ese joven no cometió el delito o por lo menos no lo hizo desde un dolo, ¿cierto? Como una intención de matar a otra persona. ¿Hay sustento científico para esa inferencia? No la hay, ¿cierto? Ella la dijo ahí en un juicio oral. Podría haber pasado también que alguien ponga algo similar. Me pasó una vez, pero yo siendo metaperito, haciendo una asesoría, alguien puso por ahí también metapericia como asesoría técnica también. Eh, este caso era sobre cuidado personal. Evalué el informe de una colega mía, psicóloga, pero era clínica y todos sus, digamos, credenciales eran desde la psicología clínica. Y en las conclusiones ella señalaba que la persona que evaluó no habló de competencias parentales, sino que dijo que era una buena madre. Complejo. Los psicólogos podemos hablar así, de esa forma, podemos concluir, podemos llegar a una inferencia. Es más bien un juicio de valor que yo puedo hacer desde un punto de vista personal, pero no desde la evaluación. Entonces, es muy poco probable que pase, pero pasa. Puede pasar en algunos casos que se den como inferencias que no tienen un sustento científico y tampoco están sustentadas por lo que previamente se ve en el informe. Bien, aquí vimos, ¿cierto?, desde lo nacional y acá les traigo, como les decía, no hay tanta trabajo internacional. Algunos elementos sí, yo creo que esto también nos muestra que tenemos todavía mucho que trabajar, tanto a nivel nacional como internacional. Acá tenemos una guía de la APA, ¿cierto? La Asociación de Psiquiatría Norteamericana, también la que siempre nos complica cuando tenemos que hacer un trabajo y nos dicen normas APA, la APA. ¿Y qué nos dice? Estándares internacionales o estándares de calidad respecto de una pericia, que podrían ser tomados por metaperito para analizar una pericia. La competencia profesional.
el perito debe actuar únicamente dentro de su ámbito de formación, que puede sonar muy obvio, muy de perogrullo, pero hace años atrás, cuando empezó la reforma procesal penal en Chile, hace más de 20 años, eh, hubo un grupo de peritos, psiquiatras, que fueron llamados también a hacer metapericias de informes psicológicos. Estos estándares los podemos aplicar tanto para el perito como para el metaperito. ¿Ese metaperito estaba actuando desde un principio de competencia profesional? Si yo soy psicóloga, yo hago pericias psicológicas y eventualmente soy metaperito de pericias psicológicas. Si soy trabajadora social, yo hago pericias desde este ámbito de la disciplina y hago metapericias a otras personas o profesionales del trabajo social. ¿Ya? Ahí también hay que tener mucho ojo como con esas, digamos, también esos límites en ese sentido. Como les digo, es muy obvio, pero ha pasado. La imparcialidad. La función del perito no es favorecer a una parte, ¿cierto? Hay que responder a la evidencia. Entonces también con mucho ojo de el metaperito, de entender, ¿cierto? Si este perito tiene algún tipo de vinculación, que no debería ser, ¿cierto? Es muy poco probable, pero también ver en la redacción de su informe, de sus conclusiones, si efectivamente está respondiendo a la evidencia empírica que levantó, que generó en su pericia, o está respondiendo a otros elementos. La fundamentación científica, o sea, los procedimientos, ¿cierto? Científicos, el paso a paso, los instrumentos utilizados. Aquí no basta meramente con la experiencia profesional. También yo he escuchado a varios peritos que dicen, yo llevo más de 20 años en el trabajo pericial, ¿ok? Pero son 20 años efectivamente de trabajo pericial basado en metodologías científicas, utilizando instrumentos validados científicamente, que están publicados o no. Entonces, no basta solamente la experiencia profesional, sino que tiene que quedar demostrado en el informe que me estoy basando en conocimientos científicos. Y también la transparencia. Y en ese sentido, el informe tiene que ser claro. Y que también, por lo general, en el contexto de em, explicar la metodología, es donde más nos caemos los peritos, donde más podría entrar una metapericia. Explicar en el paso a paso qué se hizo, cómo se hizo, por qué se hizo. Yo he leído informes que son súper crípticos o muy sencillos en la metodología, como un punteo em, sin mayor profundidad. Acá la idea es que si me tocara hacer metaperito y leo una pericia de otro psicólogo, en este caso psicólogo, ¿cierto? Pensar como, casi imaginarme el paso a paso. Ok, recibió los antecedentes. ¿Cuándo? ¿En qué fecha? Yo siempre pongo la fecha. ¿Por qué? Porque si recibí, por ejemplo, los antecedentes hasta hoy día, 20 de julio, leí los antecedentes que habían, que constaban en la carpeta investigativa, por ejemplo, en penal o en el ebook de una causa en familia, ¿cierto? Hasta el 20 de julio. Si después aparece un antecedente el 1 de agosto, yo no tuve acceso a eso. Entonces no se me podría exigir, ¿cierto? Que haya sido un antecedente que contemplara, por ejemplo, para las hipótesis. Pero yo para eso tengo que ser transparente y decir que recibí la carpeta investigativa, por cuál medio, correo, digamos, de manera física, etcétera, con fecha tanto, tanto. A eso nos referimos como con el menor detalle, o sea, con el mayor detalle posible, con como todas las especificaciones para que se entienda muy bien ese paso a paso, ¿cierto? ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Por qué se hizo? Por ejemplo, también si voy a señalar instrumentos, ¿por qué elegí tales instrumentos? ¿Qué tipo de entrevistas hice? ¿Dónde las hice? ¿Por qué medios? ¿Presencial? ¿Online? ¿Qué resguardos tomé? Si era online, por ejemplo. Fechas, duraciones aproximadas, todo muy claro también en ese sentido. Yo creo que acá puede haber como un tips importante de em, algún aspecto o un flanco abierto que a veces puede quedar en los informes respecto de la transparencia. No porque el perito no quiera ser transparente, sino porque a veces omite elementos que sí son importantes para poder entender la metodología, los resultados, las conclusiones, como esto como si fuese varios carros de un tren bien articulado.
También tenemos algunos autores un poco más recientes, Neal, ¿cierto? Y algunos colaboradores que plantean que una pericia, ¿cierto? Un informe pericial tiene que fundamentar las conclusiones en evidencias y no realizar afirmaciones que puedan exceder los datos disponibles. O sea, en la conclusión yo tengo que señalar, ¿cierto? Que planteo tal y tal conclusión a propósito de y me devuelvo un poco a los resultados sin, digamos, de señalarlos en detalle, pero sigue siendo alusión a elementos de la entrevista o de las entrevistas, a elementos de tal y tal prueba, como argumentar que quede bien redondito eso, de dónde saqué una conclusión, de dónde la estoy fundamentando. Utilizar métodos validados, seleccionar procedimientos con respaldo científico. O sea, puede pasar, por ejemplo, que, sobre todo en forense, que a veces nos faltan instrumentos, que por ejemplo, no sé, esto es súper raro, pero puede pasar. Hay peritos o profesionales que pueden crear una escala de, no sé, es que yo creo que escalas hay muchas, pero ya, imagínense una escala de algo muy, muy específico. Y la escala no tiene ningún sustento científico porque la crea el propio perito, ya, en base a su experiencia, en base a lo que ha visto en, no sé, imaginémonos en víctimas de violencia sexual, adolescentes de 15 años, y ese perito creó una escala específica para eso. Ese perito puede tener mucha experiencia, puede tener conocimientos, estudios, pero una cosa es eso y otra cosa es crear un instrumento. El instrumento lo puede crear, absolutamente, pero tiene que seguir todos los pasos metodológicos, no solamente el crearlo, ¿cierto? Sino que el validarlo científicamente, tomar una muestra grande para poder llegar a ciertos estándares, a poder hacer comparaciones, ¿cierto? En poblaciones más grandes. Todo lo que tiene que ver con la construcción, por ejemplo, de un instrumento psicométrico en el ámbito de la psicología. Entonces, no puedo aparecer yo como con un instrumento nuevo o un instrumento que fue creado para un contexto y lo ocupo en otro contexto, que a veces pasa. Hay algunas escalas, por ejemplo, de competencias parentales que están creadas para investigación, están creadas para intervención, pero no para el ámbito forense, entonces también hay que tener como cuidado también en ese sentido. Reconocer la incertidumbre. No todas las preguntas tienen una respuesta definitiva. A veces nos pasa que como peritos tenemos no una conclusión como taxativa, como cerrada, que donde puedo, por ejemplo, descartar todas las hipótesis y solamente quedarme con una, que es la que confirmo, la que toma fuerza. A veces pasa que hay elementos que quedan abiertos y cuando eso pasa hay que ser también transparente y plantearlos, por supuesto, en las conclusiones. No puedo pronunciarme respecto de tal elemento porque no fue factible profundizar en tal aspecto o necesitaba una entrevista con tal persona y no fue factible de ubicar, o la cité y no llegó a las citaciones, entonces me queda como un flanco abierto, también señalarlo. No, eso no está mal, es parte de, no ocurre habitualmente, pero si ocurre, es bueno también señalarlo y también las razones de por qué eso ocurre. Y también el trabajo de sesgos, minimizar sesgos. Nosotros tenemos sesgos, ¿no? Puede pasar que yo tenga sesgos porque, no sé, por eh, género, nacionalidad, edad. No sé, pueden haber muchos sesgos que a lo mejor operan en las personas, operan en todos. El tener sesgo no me hace mala persona ni buena persona. Me hace persona porque es parte de la forma en que trabaja el cerebro en general, ¿ya? Con la información que tenemos. Yo siempre digo, el sesgo uno lo utiliza mucho cuando tiene poca información, ¿cierto? Si yo voy por la calle, siempre hago este ejemplo cuando hago clases sobre temas de estereotipo y sesgo, para que no se tome como algo como directo. Ya, voy en la calle, mujer, tengo 44 años, voy en la calle, en la noche, en un sector donde quizás se han cometido delitos, no sé, o es más peligroso, entre comillas. Y siento que alguien me viene siguiendo y miro hacia atrás y veo que es un hombre joven, con tatuajes, no sé, de piel más oscura. Sesgo, puedo tener sesgo eventualmente y decir, a lo mejor esta persona me va a hacer algo malo, pero no tengo nada más de información. Yo no me voy a dar vuelta a preguntarle a la persona,
qué pretende, cuál es su historia de vida. eh, no, o sea, tengo muy poca información y con eso tomo una decisión. Pero eso es algo muy cotidiano, muy sencillo y nos pasa a todos. Todos tenemos sesgos de diferentes tipos. El problema es que en una evaluación pericial, yo como perito podría estar evaluando a un hombre joven, a un hombre con tatuajes, a un hombre de piel oscura. Y puedo hacer esa evaluación solo basándome en mis sesgos, porque a lo mejor desde ahí yo podría decir, si soy, por ejemplo, estoy haciendo una evaluación para un imputado, con esas características, yo ya digo que esa persona es peligrosa. Si trabajo desde mis sesgos sin ampliar la información, probablemente voy a concluir de acuerdo a esos sesgos. ¿Ya? Por eso siempre también es importante entender qué me puede costar más, qué me puede costar menos. Si tengo, por ejemplo, una evaluación así y tengo un sesgo, porque a lo mejor me asaltó alguien muy parecido a esa persona que estoy evaluando, quizás no tomo la pericia o pido algún tipo de supervisión. Y sobre todo, algo que es muy importante para el trabajo de sesgos es el trabajar con hipótesis. Cuando yo tengo hipótesis, tengo diferentes alternativas de respuesta para concluir respecto de una evaluación, ¿cierto? Que son, de alguna forma, respuestas o ideas que tengo a priori a propósito de, no es cualquier cosa, sino que a propósito de los antecedentes de la causa judicial, ¿cierto? Desde ahí yo tomo elementos para pensar en eventuales, ¿cierto? Respuestas o hipótesis. Y esas hipótesis, el tener varias, también me permite trabajar en el control de sesgos, porque si tengo sesgos y no hago hipótesis, probablemente lo que voy a hacer es confirmar el sesgo, ¿ya? También entonces es importante el trabajo de las hipótesis. Errores frecuentes, y ya voy también con esto cerrando, el sesgo de confirmación, que tiene que mucho también que ver con esto, ¿cierto? Que evaluar buscando únicamente información que me confirme una hipótesis, una sola o una hipótesis inicial, pero una sola, no tener otras hipótesis alternativas. Inferencias excesivas, ¿cierto? O sea, llegar a las conclusiones, leer y decir, ¿de dónde apareció digamos, esta conclusión? No está sustentada en todo lo que leí antes. La sobreinterpretación de pruebas, un instrumento psicológico nunca tiene que utilizarse de manera aislada. O sea, si me aparece un resultado en una prueba, multifuente, multimétodo, debería tener, ¿cierto? Diferentes fuentes de información, diferentes personas, por ejemplo, entrevistas, y también diferentes métodos. Entonces, tengo que triangular, tengo que ver qué es lo que va confluyendo, porque también es lo que va tomando más fuerza, más que un elemento aislado. Errores frecuentes, responder preguntas jurídicas no propias de la disciplina. Esto también nos puede pasar tanto a psicólogos como a trabajadores sociales, ¿cierto? No puedo decir que alguien es buena madre, mal padre, o alguien cometió un delito, o alguien sufrió un delito, porque eso es el ámbito jurídico, ¿cierto? Ahí hay una verdad jurídica que eventualmente, ¿cierto? Es a la que van a llegar, perdón, o a arribar jueces, pero no es parte de mi disciplina como psicóloga. Yo no puedo evaluar eso. Emitir diagnósticos sin criterios suficientes, de manera muy liviana, utilizar instrumentos que no han sido validados o que no cuenten, ¿cierto? Con un respaldo. Si yo busco un instrumento que alguien utilizó y no encuentro información em, o hay poca evidencia, también es un elemento a considerar. Ausencia de hipótesis alternativas, ¿cierto? Sí, puede que un perito las haya ocupado, pero si no están en el informe, el metaperito no tiene cómo saber cuáles fueron esas hipótesis y cómo se razonó de manera forense respecto a esas hipótesis. El sesgo retrospectivo es como, digamos, lo que pasó antes puede también influenciar lo que la persona podría hacer eventualmente en el futuro. Usar lenguaje categórico, como estos elementos acreditan que este hecho ocurrió o comprueban que existe daño psicológico a partir de tal o tal situación. O sea, que también en el lenguaje del informe también hay que ser muy claro y siempre respondiendo desde la disciplina en la que estamos insertos. Y no reconocer limitaciones cuando eventualmente sí las pueda haber, como yo les comentaba antes. Algunas reflexiones finales y con esto ya voy cerrando. La metapericia no pretende desacreditar a los peritos, ¿ya? No deberíamos pensarlo así. Yo sé que quizás en la práctica, y también me ha pasado, a veces actúa un poco así, como que eh,
se puede sentir como una crítica más personal, pero que también hay que tener claro que una metapericia bien hecha, de manera rigurosa, cumpliendo los mismos estándares que debería cumplir una pericia, puede ser un instrumento que pueda también aportar al mundo jurídico y también ir retroalimentando nuestras propias prácticas. La finalidad debería ser fortalecer la capacidad del conocimiento experto, la calidad, perdón, del conocimiento experto que tenemos. Desafío específicamente para la psicología jurídica. Formación en metodología en general, ¿cierto? Y sobre todo en metodología de la psicología forense. Fortalecimiento del razonamiento científico. Esto tiene mucho que ver con el trabajo de las hipótesis, construir hipótesis. También en ADIPA trabajo o hago clases en un diplomado sobre pericias psicológicas, también sociales, y tengo una clase que es taller, donde construimos hipótesis. Este es algo que se va puliendo en el tiempo, se va puliendo con el trabajo, pero también es una forma de fortalecer el razonamiento científico, construir hipótesis, trabajarlas en el sentido de cómo las trabajo, cómo las razono, qué indicios necesito, cómo después concluyo respecto de las hipótesis. Mayor manejo también de psicometría, sobre todo en el ámbito de la psicología, abordar nuestros sesgos cognitivos, ser consciente de aquello, y también fortalecer la escritura de informes y, por otra parte, la exposición en juicio oral. Yo creo que hay algunas competencias que son muy específicas, unas para redactar informes, yo he visto informes muy buenos, y después uno ve al perito en declaración y no es tan potente como en el informe que redactó. Son también competencias como distintas que hay que poder fortalecer, que hay que poder también desarrollar. Y también avanzar hacia una cultura de la revisión. En medicina a veces pasa, en investigación. Yo que estoy haciendo un doctorado ahora y que, no sé, estoy publicando, enviando em, artículos a revistas, a la revisión de pares, como que es algo que se hace, es mucho más habitual quizás que en este ámbito. La psicología jurídica podría avanzar hacia una cultura, ¿cierto?, similar en ese sentido, donde la revisión técnica sea entendida como un mecanismo de mejora continua y no como una descalificación del trabajo profesional. Por eso tenemos que entenderlo todo el ecosistema pericial, tanto el que hace la pericia como el que hace la metapericia y también quienes están leyendo y teniendo que razonar y decidir respecto de aquello. Acá también voy a dejar mis referencias bibliográficas, hablando de rigurosidad, ¿cierto? Están acá y también van a quedar dentro de la presentación también va a estar junto con el video. Y también invitarlos, y con esto ya termino, a este seminario. Este es el primero de dos seminarios respecto de metapericia. O sea, este era hoy día como para analizar qué es una metapericia, qué es lo que deberíamos, ¿cierto?, encontrar y qué deberíamos hacer quienes se dedican o quieren dedicarse a esto. Y la próxima semana quería comentarles también sobre este seminario que vamos a hacer el próximo lunes a las 7. Este es un poquito más temprano, sobre un ámbito donde se han hecho harta metapericia, que son las pericias psicológicas a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, y qué pasa actualmente respecto de la ley de entrevista investigativa, ¿cierto?, que ha restringido las pericias, que también ha generado otras prácticas en términos de metapericias y análisis de entrevistas investigativas. También quería contarles porque también hay elementos ahí metodológicos que hemos visto en la práctica. Yo trabajo con la ley de entrevista habitualmente y he tenido la posibilidad también de conocer algunas prácticas que son un poco complejas porque también es una ley nueva que introduce cambios en el ámbito penal respecto a estos delitos y que también entonces ha generado prácticas distintas y también algunos desafíos también en ese sentido respecto de las pericias y metapericias. Eso, dejo de compartir y ahí agradezco ahí, hay como unas manitos, no sé cómo hacen eso. Y tenemos espacio, y me pasé un poquito, así que tenemos espacio para tres preguntas, Constanza, ahí tú me vas contando. Sí, alcanzamos a hacer unas tres preguntitas que sean acotadas idealmente para que podamos responderlas todas. Y bueno, ya están las personas en realidad. Por lo general aquí es por orden de quién levanta primero su manito y ya están las tres personas. Así que vamos primero con Isabel. Ahí te va a aparecer en la pantallita. Ahí está. Hola, ¿se escucha? Sí, Hola, buenas noches a todas y todos.
Quería primero que todo darle las gracias a DIPA por darnos estos seminarios. Yo la verdad que mientras puedo participar en un seminario, lo hago. Y darle también las gracias a la psicóloga que expuso. Mi pregunta es la siguiente. Yo no estudio, no soy psicóloga ni trabajadora social. Yo soy enfermera del área de salud mental, trabajo en UHSIP y me surgió la siguiente pregunta. Si la metapericia, por lo que yo entendí, que puede que esté equivocada, eh, da a entender que es un trabajo y una investigación mucho más acabada, que vendría siendo como lo más detallista posible, lo más específico. ¿Por qué no se generaliza más la metapericia para los casos de vulneración de derechos de niñas y niños y Mm. adolescentes para que no lleguen a destinos eh, que pueden terminar muertos? No sé, se me viene a la mente el caso de Ámbar Cornejo y tantos otros casos, o tantos niños que han muerto y que no se ha visibilizado esas muertes. Creo que la metapericia, desde mi perspectiva, vendría siendo un filtro bastante bueno como para agudizar como el ojo clínico a nivel judicial y poder tener un mejor destino para estos niños y niñas y adolescentes. Eso sería. Súper, muchas gracias Isabel. Te agradezco mucho también estar en esta sesión de hoy día, en este seminario, desde el ámbito de la salud mental, ¿cierto? Y me parece interesante porque no es una reflexión que nazca quizás de perito psicológico o como específicamente de este ámbito, sino que creo que es una pregunta como bien ciudadana en ese sentido, por eso me gusta mucho. Em, a ver, metapericias en el ámbito de la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Primero, la vulneración de derechos, ¿cierto? Cuando hablamos desde una materia proteccional, están en causas de medidas de protección en tribunales de familia, ¿cierto? Que pueden tener algunas de ellas aristas penales y pueden estar en causas, digamos, en paralelo. En lo penal, por ejemplo, un abuso sexual a un niño por parte de una figura muy cercana, por ejemplo, el padre, el padrastro, no sé, la madre. Y es un delito, eventualmente un delito, está en penal, pero también puede estar, ¿cierto?, por esta lista proteccional en el ámbito de familia. Y ahí es donde tenemos un problema que es grande, 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 Isabel, porque actualmente en el Servicio de Protección Especializada tenemos dos líneas digamos, dos líneas que hacen evaluación, vamos a llamarlo así. Una es el diagnóstico clínico especializado, que no es pericia, es un diagnóstico clínico del niño o niña adolescente, de su familia, ¿cierto? De también aspectos de su contexto, de su entorno, y que también están relacionados con la situación que genera la medida de protección, la vulneración de derechos. Pero es un diagnóstico que pretende ser muy en 360, muy completo, pero no es una pericia, en el sentido de que no se pronuncia directamente por algo en particular. La pericia tiene este foco que la hace súper especializada porque va a responder una pregunta. Efectivamente, hay algo que los abogados, una de las partes, un tribunal, tiene una duda y no puede responderla por otro medio que no sea, por ejemplo, una evaluación psicológica forense o una evaluación social forense también. El tema es que actualmente tenemos, como les decía, esa línea que es diagnóstico, que no hace pericias, hace diagnósticos que tienen una metodología similar para todos los niños, niñas y adolescentes. Y hay otra línea dentro del servicio que es la línea de pericias, pero es una línea que actualmente no está activa. ¿Ya? Eso quiere decir que hay un vacío, de alguna forma, en ese sentido, que se ha ido llenando de acuerdo a los recursos que hay, incluso hay diferencias a nivel regional, en algunas partes continúan los programas de diagnóstico, los llamados DAM, ¿cierto? Que yo trabajé muchos años en un DAM y hacía pericias penales y también hacía pericias para familia, donde me hacían preguntas. Y quien hacía la pregunta desde el ámbito de las medidas de protección eran los jueces. El juez de familia, la jueza de familia del caso, tenía una duda respecto del caso y pedía al DAM hacer una pericia.
pero los DAMP están en retirada, no deberían estar, ¿cierto? Van saliendo y debería estar la línea de pericia, pero es una línea que aún no está constituida por el servicio. Entonces tenemos ahí un vacío que a veces se llena con, no sé, solicitudes al servicio médico legal u otras instancias, pero la verdad es que ahí hay un vacío y hay una... Ya, yo sé que queda grabado, pero bueno, me hago cargo de mis palabras. Yo creo que una falta de servicio de alguna forma en ese sentido. Y es en las medidas de vulneración de derechos, que es lo que preguntaba entonces Isabel. Si tenemos problemas para llegar a tener pericias, aún más para tener metapericias. Porque ¿quién le paga al metaperito? El metaperito no hay instituciones que hagan metapericias. Son peritos particulares. Yo podría hacer una metapericia, pero alguien me la tiene que encargar y alguien me la debería pagar, ¿cierto? ¿Quién, en el caso de vulneraciones de derechos, no tenemos como partes y contrapartes que puedan hacer eso, como quizás en otros contextos o en otras causas, como relación directa y regular, cuidado personal, donde sí hay partes que contratan peritos y pueden de alguna forma ahí tener esa posibilidad. Entonces, Isabel, estamos en una situación, yo calificaría de bastante, de alta complejidad porque no tenemos respuestas adecuadas en este momento para las pericias y menos aún metapericias. Eh, yo no conozco, a lo mejor aquí alguien me puede contradecir, me puede también quizás contar una experiencia distinta, pero no conozco metaperitos o metapericias que se hayan hecho en el ámbito específico de medidas de protección, porque alguien tiene que encargarle esa pericia o metapericia a un perito y pagársela, y ese contexto no lo hace. Así que sí, sería lo ideal para que hayan efectivamente pericias más rigurosas, pero ya tenemos un vacío respecto de quién hace las pericias en las medidas de protección, como la gran interrogante que nos queda. Eso por ahora, Isabel. Muchas gracias, Alicia. Vamos ahora con Carola. Carola, ¿te escuchamos? Mm, Me parece como que ya prendió el micrófono, pero no se escucha nada. ¿Estás por ahí? Si no, Carola, igual, así. Quizás puedes dejar tu pregunta aquí en el chat para que te la podamos responder. Mientras tanto, Alicia, no sé si te parece si vamos con Benjamín. Vamos con Benjamín. Ya. Hola, hola, buenas, ¿se me escucha? ¿Sí? Como bajito, pero se te escucha. Ya. Hola, buenas, soy Benjamín. Primero que todo, agradecerle el seminario. Bueno, voy en tercer año de psicología y una de mis áreas de interés es la psicología forense. De entre todas las demás áreas claro, uno va encontrando. Pero me pasa lo siguiente, que claro, uno viendo, por ejemplo, series, películas y demás, me pasa que me genera como cierta inseguridad o cierto miedo esto que uno ve, por ejemplo, como las implicancias o las rencillas que puede generar, o sea, que pueden tener eh, los imputados eventualmente sobre el psicólogo que lo evalúa o sobre la persona que lo estaba hablando. Em, Específicamente me interesaría como trabajar en el área de, junto de la mano con víctimas de violencia sexual. Entonces, claro, también tengo como ese miedo de qué pasa conmigo en caso de que tal agresor eh, quede, claro, en calidad de imputado o quede, eh, eh, termine yendo preso. Como que pase conmigo en ese sentido, como que ese es el miedo que tengo sobre trabajar con delincuentes, por así decirlo. Wow, Benjamín, te agradezco un montón la pregunta y la voy a responder mucho desde mi experiencia. He trabajado principalmente con víctimas. Me ha pasado de recibir muy pocas veces, en general no pasa casi nunca, pero también depende mucho cómo las personas entiendan el trabajo de los peritos, en este caso peritos psicólogos. Recuerdo de un papá que yo trabajaba en un DAM hace muchos años
en una ciudad en el sur. Me quedé trabajando hasta tarde y de repente alguien tocó la puerta y era el papá, eh, en un caso que yo tuve meses atrás, donde sus hijas, que eran niñas pequeñitas, fueron llevadas a un hogar proteccional. Y ese papá entendió que la decisión se tomó por lo que yo dije en el informe, como que si lo que yo dije hubiese sido vinculante para el juez o jueza. De hecho, en esa causa había más elementos. Fue complejo, porque además estaba sola en ese momento. Le di una explicación muy sencilla, pero traté de decirle que ya yo iba de salida, que no podía responderle, que si quería podemos acordar una entrevista para poder explicarle. Entonces, una de las cosas importantes ahí, Benjamín, y que después de esa experiencia yo reforcé, es el encuadre que uno hace también en este ámbito. En todo ámbito, ¿cierto?, de evaluación psicológica, se hace un encuadre siempre. Y yo creo que acá también hay que hacerlo con muchos refuerzos también a eso. Es señalar a las personas que nosotros hacemos evaluaciones, nos preguntan algo en particular, respondemos sobre eso, pero finalmente los que toman las decisiones, tomando muchos elementos, no solamente mi evaluación pericial, sino que otros elementos más, es el juez o jueza en el caso de familia, que es un juez, o son los tres jueces, o la mayoría de esos tres, ¿cierto? En el ámbito penal, también hay que de alguna forma explicar eso. Yo me di cuenta después porque, claro, esa persona entendió que como yo dije que había factores de riesgo a nivel familiar por X razones, mi pericia había sido la que determinó esa decisión judicial. Entonces siempre es bueno poder separar esos elementos, que mi evaluación entrega información a la causa, entrega información a quién o quiénes van a decidir, pero también hay otros elementos más, no solamente mi evaluación. Entonces yo creo que también ahí uno tiene que ser como súper explícito en el encuadre, en el consentimiento que uno entrega. Yo siempre en forense entrego un consentimiento por escrito. El consentimiento es un proceso, no es solamente el documento, pero el documento también nos da de alguna forma un respaldo. Y lo entrego, lo explico, le explico que el consentimiento es un proceso, o sea, puede también que cambie de opinión la persona durante el proceso de evaluación y entrego una copia, pido que la persona firme y también me quedo yo con una copia que dejo dentro de los antecedentes, en una carpeta o dentro de los antecedentes de esa evaluación, ese consentimiento firmado. Y si hay que explicar en el camino nuevamente algunas cosas, porque a veces las personas tienen confusiones. A lo mejor escapa un poco tu pregunta, pero me acordé ahora también de un caso donde una persona me decía, una mujer adulta, me decía, me han gustado mucho las entrevistas, me gustaría poder seguir con una terapia después. Y yo le expliqué al principio que no era nada clínico, no era terapia, pero surgió esto en el camino, tuve que volver a explicar y a reencuadrar esa situación. Entonces también hay que estar muy atento en ese sentido a lo de poder explicar de la mejor forma posible al inicio, pero también reforzar eventualmente en el proceso ese tipo de elementos. Eso diría yo básicamente, Benjamín, respecto de lo que uno, o sea, lo que está en control de uno. A veces las personas se molestan, es verdad. Hay funas también a veces en redes sociales, un montón de cosas porque a veces no se entiende muy bien eso. Entonces, siempre es bueno poder explicarlo. Yo creo que eso es lo que tenemos como en control nosotros, los peritos en ese sentido. Ya lo que las personas puedan hacer después escapa un poco de nuestras posibilidades. Muchas gracias, Alicia. Vamos a cerrar con la última pregunta que era de Carola. La dejo en el chat, así que la voy a leer. Dice, ¿Qué tal? considerando que el metaperitaje busca asegurar el rigor científico, ¿cuáles son los principales sesgos cognitivos o metodológicos que usted detecta con mayor frecuencia en los informes periciales psicológicos en Chile y qué protocolos mínimos deberían exigirse para evitarlos? ¡Wow! Carola, tremenda pregunta. Ya, voy a ir ahí, qué bueno que está también por escrito porque así también la voy leyendo de a poquito. Los principales sesgos cognitivos o metodológicos. A ver. Se juntan de alguna forma. El principal que he visto yo es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación implica que el perito partió con una idea inicial y la fue confirmando con su evaluación y no se planteó caminos alternativos. ¿Y cómo uno lo ve metodológicamente? Cuando no aparecen hipótesis periciales y uno dice, bueno, a lo mejor no están explícitas, no están escritas, pero al final en las conclusiones uno va a ver como un cierto despeje de ideas alternativas, por lo menos, para llegar ya como a la hipótesis o a la conclusión que toma más fuerza por todos los indicios de la evaluación.
Y a veces eso no se ve, no aparece tan claro y es como que desde el inicio uno va viendo en la redacción del informe que las cosas se van encauzando para algo en particular sin que se piense en otras opciones. Entonces, es como tautológico, es como un informe que permanentemente está hablando de lo mismo y concluye sobre lo mismo, pero no vio hipótesis alternativas. Eso yo creo que ese es un tema, además, que creo que tenemos que reforzar como disciplina desde el ámbito de la psicología, también del trabajo social, que es el trabajo con hipótesis. Como yo les comentaba, hago docencia en un diplomado con personas que hacen pericias u otras que quieran hacer, ¿cierto? Quieren hacer el diplomado para tener esas herramientas. Y como que cuesta mucho el trabajo con las hipótesis, el construir. Personas que ya han hecho pericias no saben cómo hacerlas, tampoco las han incorporado. Entonces, ese es un sesgo complejo, porque ¿qué es lo que pasa eventualmente? O sea, y pasa muchísimo cuando uno va a juicio, es que en el juicio, sobre todo en penal, aparecen las hipótesis alternativas que uno no considera. Y ahí está el gran problema, porque uno va a defender su pericia, a exponerla, pero también tiene que ser claro cuando uno no hizo algo, ¿cierto? Y cuando no consideró algo. E incluso personas que llevan mucho tiempo, hay veces que no consideran ciertas hipótesis. Entonces, uno es eso, el no trabajar con hipótesis nos puede llevar al sesgo de confirmación, que es el más típico que tenemos todas las personas en general, y más aún en el ámbito profesional, que es el sesgo de confirmación, que es confirmar lo que yo ya creo respecto de algo, respecto de temas de género, respecto de temas de vulneración de derechos en contra de niños, de delitos sexuales, etcétera. Eso es una de las más complejas. Protocolos en Chile no hay nada obligatorio. Ya en el ámbito en general pericial, sobre todo en el ámbito psicosocial, no tenemos nada obligatorio. También eso lo hace más complejo, más diverso. Ahora, en el ámbito de la psicología, en algunos aspectos, por ejemplo, la evaluación pericial, que es una de mis especialidades, en el ámbito de las víctimas, delitos sexuales, infantos juveniles, sí hay protocolos de entrevistas, por ejemplo, ya que se tienen que utilizar, uno tiene que mencionar algún tipo de protocolo que utilizó para la evaluación psicológica para que se entienda cómo yo hice la entrevista, cómo la conduje en ese sentido. Que podría decirles ahí en el chat los protocolos, les voy a escribir el más habitual, el que más se ocupa a nivel global, a nivel mundial. De hecho, vengo llegando de eh, un congreso en Bélgica donde se reúnen todos los entrevistadores investigativos que hacen entrevistas a niños, también adultos. Y este es el más utilizado, el protocolo NIT, para ese contexto, ¿ya? No se utiliza para todos en general. Ahí María dice, hay protocolos internacionales como, ojo que los criterios Daubert no son protocolos. Un protocolo es una guía de actuación que me dice, parte por aquí, haga esto, haga lo otro, es como hitos, como un camino. Los criterios Daubert, que también es algo que podemos, y que de hecho lo voy a también a ver en el curso, son criterios que se levantan a propósito de un caso en particular, que de hecho no tiene mucho que ver con la psicología forense, pero también lo tomamos, que tiene que ver con ocupar métodos científicos que son conocidos por la comunidad científica del perito que está haciendo la evaluación y varios otros elementos más. Normativa técnica pericial del SML es una normativa que orienta, pero tampoco es obligatoria. Y hay mucha discusión. Hay muchos peritos de médico legal que dicen, no, es que es la norma porque está en la ley, pero en ninguna parte obliga a todos los peritos a trabajar de acuerdo a esa normativa, y normativa que además con el tiempo también se tiene que ir actualizando. Y es una normativa que es una norma y que rige para los que trabajan en el médico legal, ¿ya? Eso por ahora, me pasó un montón y me podría seguir hablando y varias preguntas también interesantes ahí en el chat. También interesante y también les agradezco muchísimo también la retroalimentación. Creo definitivamente, y con esto voy cerrando, para que ustedes también pasen ya a la parte del sorteo, eh, que si bien no se ha hecho mucho, yo lo tomo al revés. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Los que nos dedicamos al ámbito de la psicología jurídica y forense tenemos mucho todavía que investigar. Tenemos mucho todavía por sistematizar y también por llevar a nuestro trabajo en particular, específico, eh, mejores prácticas, trabajar mucho más, formarnos, esto que estamos haciendo ahora, la discusión que tenemos. Yo llevo casi 20 años trabajando
pero sigo actualizándome, formándome, expongo, escucho a otros, escucho a las personas que recién salen porque son las personas que traen las preguntas frescas, que están mirando esto. Así que bueno, eso, el psicólogo en general tiene que formarse, actualizarse, y más aún el psicólogo jurídico y forense que tiene una práctica que influye en la vida de las personas en términos de las decisiones judiciales. Así que eso, muchísimas gracias. Alcanzamos a ser más de 200 personas, así que también muchas gracias por el interés. Y ahora sí, me silencio, les agradezco y le doy el micrófono a Constanza para que vayan a la segunda parte. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias, Alicia. Solo recordarles a los chicos que va a haber un segundo seminario de esto, como tú comentaste, y que también van a tener el curso disponible por si quieren profundizar más. Ahí por lo general se puede hablar más y responder más preguntas. Pero muchísimas gracias por la instancia, así que tengas una buena noche.